muchas gracias, buenos días. La verdad es que es súper motivante que un lunes a las 9 de la mañana un grupo de estudiantes quiera conversar respecto del proceso constituyente. Así que de verdad los felicito, estoy muy contento de estar acá y vamos a tratar de hacer una cosa lo más gráfica y lo más interesante. La idea es poder ordenar esto básicamente en tres partes. La primera, ¿dónde estamos? ¿Ah? ¿En qué parte del proceso estamos? Segundo, y yo creo que va a ser lo más interesante para ustedes, ¿qué se viene? Y finalmente, ¿cuáles son los riesgos que hay en este proceso? Pero cuál es, desde mi punto de vista, la principal oportunidad. Entonces, vamos a partir por el principio, ¿dónde estamos? Si bien las demandas por una nueva constitución vienen desde hace mucho tiempo, claramente desde octubre del 2019 esta cosa se hizo como bastante más clara y más potente. Tanto es así que muchas de las fuerzas políticas que de alguna manera se habían mantenido como al margen o mirado con indiferencia esta discusión, tuvieron que sumarse, y es así como en noviembre de 1989, del año 2019, perdón, se suscribió un acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Y esto de alguna manera fijó el itinerario. Esto se tradujo en una reforma a la constitución actual, que es lo que permite el desarrollo de este proceso constituyente. El primer granito de este proceso fue el plebiscito de octubre del 2020. Plebiscito en el cual había que discutir dos cosas. Primero, si se quería o no una nueva constitución. Y en segundo lugar, cuál iba a ser el órgano que la iba a elaborar. Como ustedes ya saben, y se ve ahí, hubo una posición absolutamente mayoritaria por tener una nueva constitución. Y respecto del órgano que la redactaba, los números fueron bastante parecidos. Las opciones eran una convención constitucional íntegramente elegida o una convención mixta con mitad de sus miembros elegidos y la otra mitad miembros designados por el Parlamento. La verdad es que la decisión fue tremendamente mayoritaria. Casi el 80% optó por una nueva constitución y un porcentaje levemente superior porque la elaborara una convención constitucional íntegramente elegida. Y en eso estamos. Lo que viene ahora es, en las etapas, una elección de constituyentes que va a elaborar un proyecto de una nueva constitución, y ese proyecto, una vez que esté listo, va a ser sometido a un plebiscito para que todos tengamos la oportunidad de pronunciarnos respecto de si nos parece o no este proyecto de nueva constitución. Entonces, vamos a ir paso por paso. Ahí. En primer lugar, tenemos la elección. El 15 y 16 de mayo, de este fin de semana al próximo, tenemos una mega elección. Es una elección bastante particular porque tiene muchos aspectos que son bastante inéditos en la historia de Chile. En primer lugar, va a ser la primera elección que va a durar 2 días. Producto de las circunstancias de la pandemia y porque se espera una muy alta afluencia y un muy alto interés de los votantes, al final se decidió hacer la elección durante 2 días. Esto plantea una serie de desafíos logísticos, porque no se sabe todavía si va a haber que guardar las urnas sin abrirlas. Hay todo un tema que de alguna manera va a generar una cosa bastante inédita, pero vamos a tener 2 días de elección, sábado y domingo. En segundo lugar, es una elección en la que vamos a votar por muchas cosas. Vamos a elegir constituyente, pero también va a ser la primera vez que vamos a elegir gobernadores regionales. Vamos a elegir, además, los alcaldes y vamos a elegir los concejales en cada comuna. Es decir, va a ser una elección bien potente. Ahora,
sin quitarle la importancia que tiene la elección de gobernadores regionales, la elección de alcalde o la elección de concejales. Claramente, lo más importante en esa elección va a ser elegir a los constituyentes, sin duda. Es más, hoy día se dice que esa elección es quizá la elección más importante de la historia del país. Así, hashtag corta. ¿Ah? Es la más relevante. ¿Por qué? Porque estos constituyentes son los que van a designar básicamente cómo va a ser el futuro del país. Así de sencillo. Va a ser tremendamente importante quiénes van a formar parte de esta asamblea, de esta comisión, de esta convención constitucional. Porque de ellos va a depender la redacción de la nueva constitución. Es súper importante. Bueno, ¿quiénes van a ser estos señores y señoras? Son 155. ¿Ah? Vamos a elegir en todo el país un total de 155 constituyentes. La elección va a ser a través de un sistema proporcional, es decir, va a ser igual que como vamos a elegir diputados. Pero tiene dos características que también la hacen tremendamente importante. Primero, hay dentro de los 155, 17 cupos, 17 puestos reservados para pueblos originarios. O sea, dentro de los 155 hay al menos 17 miembros de esta Comisión Constitucional que son elegidos por pueblos originarios. Hay 17 escaños reservados. 7 para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo aymara y los 8 restantes para 8 etnias distintas. La Rapa Nui, etcétera, etcétera. Es la primera vez que existe en Chile un sistema que reconoce la importancia de los pueblos originarios a tal punto de que hay escaños reservados. O sea, dentro de los 155 hay 17 que son para pueblos indígenas. Y la otra gran novedad que tiene esta elección es que por primera vez en la historia de Chile, y también bastante inédito a nivel mundial, esta convención va a ser una convención paritaria. Es decir, se va a buscar el máximo de igualdad entre hombres y mujeres. Eso significa que por cada distrito se va a tratar de elegir el mismo número de hombres y mujeres a la convención. Y hay todo un sistema que es medio complejo, pero al final, si hay un distrito que elige 8 constituyentes, va a haber 4 hombres y 4 mujeres. Como el número es impar, 155, no va a haber exactamente el mismo número, una cosa matemática. Pero lo que se va a tratar de hacer, y de hecho así está diseñado el sistema, es que esta convención constitucional sea lo más representativa posible. Para eso están los escaños reservados para los pueblos indígenas y para eso está también este sistema de elección paritaria. Bueno, hay muchos candidatos. De hecho, aquí en el distrito 10, que es el distrito que le corresponde al colegio, Providencia, Ñuñoa, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja, se eligen 8 candidatos y hay 78 postulantes a esos cupos, agrupados en una tremenda cantidad y variedad de listas. En el distrito 11, de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén, se eligen 6 candidatos a constituyente y hay 59. Es decir, es una elección que ha despertado mucho interés. Hay mucha gente que quiere ser parte de esta convención constituyente. Bueno, ¿cómo va a funcionar? Lo primero es la elección. En el fin de semana, el próximo fin de semana vamos a tener esta elección en que vamos a ver quiénes
van a formar parte de esta convención. Después que venga todo el trámite de certificar los resultados, estos se le van a comunicar formalmente al presidente de la República. Y de acuerdo con toda la normativa que existe, el presidente de la República va a convocar a la primera sesión de esta convención constitucional. De acuerdo a los plazos, esto debiera ser más o menos la segunda quincena de agosto. Entonces, la segunda quincena de agosto se va a juntar esta convención, estos 155 miembros de la convención. Y lo primero que tienen que hacer es elegir un presidente y un vicepresidente. Tienen que ser elegidos por mayoría absoluta, lo que significa 78 votos. Tienen que aprobar un reglamento interno que diga cómo van a funcionar, y ahí la exigencia para el reglamento interno es de 2/3 de los votos, es decir, necesitan 104 votos. Este reglamento interno, de alguna manera, es el que va a decir cómo va a funcionar esta convención. Es muy importante. Ya hay algunos borradores circulando, pero como lo tienen que aprobar los constituyentes, esto se va a hacer más importante y se va a discutir mejor cuando ya estén electos. Van a tener la posibilidad, esta convención constitucional, de tener una secretaría técnica, porque no toda la gente que va a ser elegida es gente que tiene conocimientos constitucionales, o gente que es experta en el tema. Pero no es necesario que sean expertos. Van a tener esta secretaría técnica de apoyo, de orientación, y lo que van a decidir los constituyentes es qué es lo que va a decir la Constitución. Tienen un plazo para poder funcionar de 9 meses. Es decir, si se constituyen en agosto, de ahí tienen 9 meses, es decir, hasta el mes de mayo del año 2022, para poder concluir su trabajo, que es, en el fondo, aprobar el texto de una nueva Constitución. Este plazo puede ser prorrogado una sola vez y por un máximo de 3 meses. Es decir, hoy día el proceso de elaboración de una Constitución tiene contemplado un plazo de 1 año como máximo. Es un plazo extraordinariamente corto. En general, las discusiones en organismos parecidos a este en otros países ha durado incluso 2 o 3 veces ese plazo. Pero hoy día está establecido así y los constituyentes tienen la prohibición de modificar ese plazo. Quien lo puede modificar es el Congreso Nacional, modificando la actual Constitución, que es la que regula este proceso. Al día de hoy, estos son los plazos. 9 meses prorrogables por 3 meses más. Es decir, se busca que en agosto del año 2022 podamos tener un proyecto de nueva Constitución. Y una vez que esta Convención Constitucional entregue este proyecto, esta convención se disuelve, no cumple ninguna otra función más. Lo que vamos a elegir el próximo fin de semana son convencionales que están únicamente dedicados a elaborar un proyecto de nueva Constitución. No tienen ninguna otra función. Solamente van a estar para elaborar un proyecto de nueva Constitución. No van a poder meterse en ninguna otra discusión. Solamente a redactar una nueva Constitución. ¿Qué es lo que tiene que estar en la nueva Constitución? Bueno, todo lo que esté tiene que ser aprobado por 2/3, que es un número alto. Y ahí lo que se busca es que haya, ojalá, acuerdos muy mayoritarios. Que la Constitución
que va a surgir de esta discusión sea una constitución, ojalá, lo más representativa posible. Y para eso, lo que se busca es que los temas que estén en la constitución, ojalá sean los que cuentan con un mayor consenso, con un mayor acuerdo. Si hay temas que dividen, si hay temas que son la agenda de un solo sector, por la exigencia de los 2/3, lo más probable es que no estén en la Constitución. Ahora, ¿qué cosas van a estar en la Constitución? Lo que usualmente está en la Constitución, primero, es la organización básica del Estado. La forma del Estado, en este caso, Chile es un Estado unitario, la forma de gobierno, ¿eh? Somos una república, el régimen político, somos una república democrática, esas son las cosas básicas que están en la Constitución. En segundo lugar, está también la descripción de los poderes tradicionales del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En un tercer nivel vienen la regulación de los órganos que están reconocidos constitucionalmente. El Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, etc. Aquí la discusión más importante probablemente va a estar respecto del Tribunal Constitucional, que es un órgano tremendamente polémico que ha estado en las noticias las últimas semanas, casi todos los días, y respecto del cual no hay acuerdo respecto de su existencia o respecto de las funciones que tienen que cumplir. Entonces, probablemente ahí va a haber una discusión muy grande. La mayoría de las constituciones modernas tienen como un elemento fundamental también el reconocimiento a los derechos fundamentales. Y respecto de esos derechos, yo creo que se va a dar la discusión más importante en la nueva Constitución. ¿Qué tipo de derechos se van a reconocer? ¿Cómo se van a reconocer? ¿De qué forma se van a tratar de garantizar? Esa va a ser quizás la discusión más importante, porque de hecho es la discusión que están planteando hoy día la mayor parte de los candidatos a la convención. Es una discusión respecto de los derechos. Ahora, se ha hablado también de si esto va a ser una hoja en blanco, es decir, si de esta convención puede salir básicamente cualquier cosa. La verdad es que esta constitución no va a salir de la nada. Esta constitución tiene un contexto y de hecho es una constitución que respecto de la experiencia de otros países tiene una particularidad bastante grande en su proceso, y es que la dictación de esta nueva constitución está tremendamente regulada en la actual constitución. Normalmente las constituciones se dictan en periodos de quiebres, en periodos o de revoluciones, o después de una guerra civil, pero en una situación en la que como que la constitución surge después de una situación bastante traumática, bastante fuerte, y sin muchas regulaciones respecto de su proceso y de su contenido. En el caso chileno, hoy día, esta constitución va a surgir de un proceso que está muy regulado. Y esa regulación también le puso límites a lo que puede decir la constitución futura. Explícitamente se dice que la constitución nueva, este proyecto que redacte la Convención Constitucional, debe respetar el carácter de República del Estado de Chile. Debe respetar el régimen democrático. Debe respetar también las sentencias de los tribunales. Y lo más importante, debe respetar los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. En términos súper concretos, en esta nueva constitución no se va a poder reponer la pena de muerte, por ejemplo, porque Chile ha firmado tratados internacionales en los cuales se ha comprometido a no restablecerla. Y esta nueva constitución, como tiene que respetar esos tratados, no la va a poder restablecer. Así como en ese caso hay muchos más.
Entonces, lo que se pueda discutir en la Constitución tiene un límite. Y este límite está dado precisamente por las restricciones que tiene este proceso. Tiene que respetar el carácter de república, tiene que respetar el régimen democrático, las sentencias y los tratados internacionales. Una vez que se cumple todos estos hitos y tenemos un proyecto, este texto que elabora la Convención Constitucional se va a someter a un plebiscito que va a tener voto obligatorio. Se establecen sanciones y multas a quien no vaya a votar en el plebiscito de salida. Si pensamos que el plazo máximo para que la Convención Constitucional termine su trabajo va a ser más o menos en agosto del año 2022, este plebiscito va a ser entre octubre y noviembre del año 2022. Y va a tener dos opciones: apruebo o rechazo. Si se aprueba, entra en vigencia la nueva Constitución y se deroga la Constitución de 1980. Por el contrario, si gana la opción rechazo, todo este proceso se va al tacho de la basura y sigue plenamente vigente la Constitución de 1980. Y para ir terminando y tener un espacio para preguntas o alguna duda, todo este proceso va a tener riesgo. El primer riesgo tiene que ver con la elección, que hay una muy baja participación en la elección de constituyentes. Eso va a ser muy complejo y va a dejar cuestionada la legitimidad de todo el proceso. Hay otro riesgo, que es un riesgo que hoy día uno observa escuchando sobre todo a los candidatos, que hay una convención muy fragmentada, muy polarizada y que sea muy difícil lograr estos acuerdos mayoritarios que, como les decía, son de 2/3. Como los plazos son cortos, hay un riesgo también de que se vence el plazo y no alcance esta convención a tener un proyecto constitucional. Y ahí el Congreso Nacional y el Presidente de la República probablemente se van a ver obligados a ampliar los plazos. Pero hoy día los plazos son bastante cortos. Un riesgo altísimo, que en el plebiscito de salida a la mayoría de la gente no le guste el proyecto, se rechace y siga vigente la Constitución de 1980. Pero quizás el riesgo más importante en todo este proceso es que la nueva Constitución no solucione los problemas que dieron origen a todo este proceso. No sea capaz por sí misma de solucionar los problemas de educación, los problemas de salud, los problemas de igualdad. Y eso genere una sensación de gran frustración. Mire que quizás ese es el riesgo más grande. Pero junto con esos riesgos hay una tremenda oportunidad. Desde el inicio, la Constitución de 1980 ha sido vista como una constitución impuesta, como una constitución muy revanchista, como una constitución que no está pensada en integrar, que no está pensada en que todos nos sintamos parte. Y este proceso tiene la oportunidad de poder generar una constitución en la que todos seamos parte, en la que todos nos podamos sentar en la mesa, en la que todos la sintamos como propio. Y eso, desde el punto de vista constitucional, es tremendamente valioso. Eso, lo que les quería contar. Gracias por la atención y si tenemos un poco de tiempo para alguna duda, algún comentario, feliz. Buenas, muchas gracias. Acá en el chat me fijé que cuando estábamos más o menos como al principio de la charla surgió una pregunta en el chat que dice, es de Mila Roth, y dice, ¿solo puedes votar por un candidato o candidata? Esa es la Sí, pregunta. en la Convención Constitucional es igual que una elección de presidente, de concejal o de diputado. Tú votas por un solo candidato. Hola, yo soy del séptimo B. Gracias Eduardo y todos a los que organizaron esto, porque es muy bueno que ya desde el séptimo y hasta más, porque que nos puedan explicar de una forma corta lo que todo es la Constitución y todo.
Entonces quiero dar las gracias y todo porque estuvo muy bueno el trabajo y todo. Gracias al Centro de Alumnos por esta iniciativa y por invitarme. Yo feliz. Hola Eduardo, muchas gracias. Soy la profesora del séptimo B. Y no sé si nos puedes explicar el tema de los cupos, de los constituyentes, que no es que la mayoría, los que ya ganen mayoría salen, sino que es el chorreo, igual que los diputados y senadores. Entonces no sé si lo puedes explicar para Mira, los muy chicos. brevemente. La elección tiene un sistema electoral que es un sistema electoral proporcional. Y es un sistema proporcional con cifra repartidora. ¿Qué significa esto? Que las listas, porque esto tiene que ver con listas, presentan un número de candidatos, tú votas por cada candidato, pero al final se toman los votos de cada lista. ¿Ya? Entre paréntesis, eso favorece a las listas y perjudica a los candidatos que de alguna manera van solos. ¿Ah? Porque para calcular la cifra repartidora que va a determinar quiénes van a ser electos, se va a preferir a los que estén en las listas con más votos. Entonces, si hay que elegir 6 candidatos en un distrito, se van a ordenar por lista para ver qué listas eligen candidatos y cuántos candidatos de cada lista, usando este sistema de cifra repartidora. Pero además va a venir un sistema de corrección por paridad, que va a corregir el resultado. O sea, si de acuerdo a la cifra repartidora se eligen 6 candidatos, pero resulta que hay 4 hombres y 2 mujeres, va a tener que salir el candidato que está electo con menos votos de los hombres y va a subir la candidata no electa con más votos para que al final se elijan 3 y 3. ¿Ah? Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería electoral es súper complejo. ¿Ah? Hay que hacer una serie de operaciones matemáticas, hay que hacer todo un enjuague bien grande. Pero el resultado es que van a sacar más candidatos las listas que reciban más votos, pero además se exige que en aquellos distritos que elijan números pares de constituyentes van a elegir igual número de hombres que de mujeres, y en aquellos distritos en que elijan números impares, al menos la diferencia va a ser de 1. No sé si se entiende, porque la verdad es que es un sistema súper complejo, pero como es proporcional, la idea es que queden representadas de la manera más justa posible los distintos votos, a diferencia de los sistemas mayoritarios como el binominal, en que queda sobre representada la primera minoría. Pero en este caso, lo que se busca es que ojalá estén lo mejor representados posible la mayor cantidad de opciones, con la corrección por la paridad de género. Pero entonces los candidatos independientes es casi un hecho que no van a quedar muy dentro de los constituyentes, porque las listas van a sumar más votos. Los candidatos independientes tuvieron un desafío, y es que ellos también tuvieron que hacer listas. Porque se iban cada uno por su cuenta, efectivamente era imposible Que salieran. que salieran. Por eso hay muchas listas de candidatos independientes. De alguna manera, para poder tener oportunidad de que salgan. Pero ahí va a depender del número de votos que tenga esa lista, por cada distrito. En realidad, hay 2 maneras en las que los candidatos independientes hoy día están en esta elección. En algunas listas de partidos políticos se abrieron cupos y le dieron la oportunidad a que candidatos independientes pudieran formar parte de esas listas. Y con eso tienen mayor posibilidad de elegirse. Y la otra forma es que muchos candidatos independientes se agruparon en listas
en que hay una serie de nombres que tienen poco que ver entre ellos, pero que se organizaron para tener alguna oportunidad de salir. ¿Ah? Entonces, si hoy día nosotros miramos la enorme cantidad de listas, hay bastantes listas que están integradas exclusivamente por independientes, para poder tener opción. Hay otra pregunta que quedó en el chat, es, ¿cualquiera puede votar por un candidato de pueblos originarios? Súper buena pregunta. La verdad es que hay dos tipos de candidatos de pueblos originarios. Aquellos que van en los cupos reservados y aquellos que van en la elección general. Si hay un candidato que va en la elección general, cualquiera puede votar por ellos. Pero respecto de aquellos que van en los cupos reservados, solamente pueden votar por ellos las personas que estén registradas como personas indígenas, que van a recibir un voto especial. ¿Ya? Por ejemplo, en la región metropolitana, las personas que tienen la calidad de indígena inscrito y reconocido de acuerdo a la ley indígena, van a poder pedir un voto, van a poder votar por candidatos de la etnia mapuche. Pero para poder hacerlo, yo, como votante, tengo que estar reconocido como indígena. ¿Se entiende? O sea, si yo no estoy reconocido como indígena, no voy a poder votar por un candidato de estos escaños reservados. Ahora, en las listas generales, en las que podemos votar todos, van candidatos indígenas. Y ahí sí, podemos votar. Pero por los reservados solamente pueden votar aquellas personas que formen parte de un pueblo indígena. Hola Eduardo, yo soy Paula Nahuel, también soy profesora del colegio. Tengo apellido Nahuel, ¿ya? Y esta vez, la última vez me sorprendí por algo porque yo nunca he hecho ninguna inscripción como de mi apellido por pueblo indígena o algo así. Y cuando salió los llamados a los concejales, a los vocales de mesa, la última, aparecía abajo, puedes votar, sí, está autorizado para votar, y después salía abajo pueblo originario y salía, sí, mapuche, ¿ya? Tengo dos hijos que tienen también, o sea, tienen mi apellido, y ellos también están autorizados para votar, sin embargo, uno salía pueblo originario, mapuche, y el otro no. Nosotros nunca hemos hecho una solicitud, yo tenía entendido que uno para poder votar por un pueblo originario tenías que solicitar o haberte inscrito en ese pueblo, entonces me llamó la atención de aparecer sin haber hecho nunca nada antes. Es súper raro, de hecho no debiera ser así. El sistema de reconocimiento de pueblos indígenas está fundado en la lógica de la autopercepción. Es decir, si yo me percibo a mí mismo como indígena. Y eso tiene como consecuencia regulatoria que mi participación en un pueblo indígena o mi reconocimiento como pueblo indígena requiere que yo lo solicite. ¿Ya? Así funciona el sistema de la ley indígena y el registro de personas indígenas que administra la Corporación Nacional Indígena CONADI. Si no ha habido algún acercamiento, esto se puede impugnar. ¿Ah? Pero es raro, no debiera ser así. Yo creo que ahí el servicio electoral se pasó de rosca. No tendría por qué reconocer una calidad a quien no la ha solicitado. Y el sistema de participación en las comunidades indígenas funciona así, con la autoidentificación, y soy yo como persona quien solicito que se me considere como parte de una etnia indígena. Así que ahí hay un problema que habría que resolver. Sí, eso yo estaba al tanto como de eso, y de hecho, bueno, sé que cuando uno llega a votar, a mí me van a ofrecer, o sea, si van a ver esa información, me van a ofrecer 2 papeletas y yo puedo escoger si tomo la de pueblo originario o tomo la otra, ¿cierto? O sea, ¿quedo en esa libertad? Ya, exacto. Perfecto. Eso es así. Ya, pero es bien raro, era bien raro la...
es una anomalía y yo creo que habría que hacer algo porque no procede nomás. Si esto no es que alguien a uno le imponga la calidad indígena. Una pregunta como dónde se va como a publicar la Constitución, como el proyecto, para luego votar si como apruebo o rechazo, como dónde se va a publicar. Bueno, hay hoy día bastantes iniciativas que buscan que los debates en la Convención Constitucional sean lo más transparentes posible. Y en ese sentido, lo más probable es que uno pueda estar bastante informado de cómo va avanzando la discusión y cuáles son los textos que se van aprobando. Ahora, evidentemente, cuando ya exista un texto aprobado y antes del plebiscito, eso va a tener una tremenda difusión. Y va a haber campañas electorales, va a haber gente que va a decir, esta constitución es buena, vote por ella, y sin ninguna duda va a haber gente que va a decir, esta constitución es mala, hay que rechazarla. O sea, vamos a tener la oportunidad de tener una discusión bastante grande antes del plebiscito. Pero lo más probable es que haya mucha información respecto de la discusión misma, de cómo va avanzando ese texto dentro de la comisión. Y ahí el tema es estar atento. Lo más probable es que todos los miembros de la convención vayan publicando todo esto por Twitter, por Facebook, por Instagram. Entonces, por TikTok es más difícil, pero por las otras redes yo creo que van a poder publicarlo y ahí uno va a poder estar súper al tanto de cómo va la discusión. Yo creo que la pregunta final también me la hicieron. Es como, ¿qué pasa? Ya, como si se presenta el proyecto y gana el rechazo, ¿qué va a pasar? Si se va como a disolver, si va como... ¿Qué va a pasar si gana como rechazo? O sea, lo primero es que cuando la convención presente el proyecto antes del plebiscito, la convención se disuelve, porque ya cumplió su misión. Ahora, una vez que se haga el plebiscito, si gana el rechazo, ahí vamos a tener un tremendo problema, porque vamos a haber hecho todo este esfuerzo y vamos a haber gastado todos estos recursos y vamos a haberle puesto todo el empeño para que en definitiva volvamos exactamente al punto de partida, que es la Constitución de 1980. Yo prefiero no pensar en que después de toda la discusión que va a haber, después de que vamos a haber estado prácticamente 2 años hablando de la nueva constitución, el resultado final va a ser volver a la constitución del 80. Yo prefiero pensar que el proyecto que salga de la convención constitucional va a ser lo suficientemente atractivo para que pueda ganar en el plebiscito. Pero existe la posibilidad de que al final la mayoría de los ciudadanos en esta elección, que va a ser con voto obligatorio, perfectamente puede votar rechazo. Y eso va a ser un problema no solamente para la Constitución, sino que también va a ser un problema porque al final del movimiento social y de las demandas del movimiento social se identificó a la nueva Constitución como la forma de darle un cauce institucional. Si ese cauce institucional al final no resulta, va a ser extraordinariamente difícil poder encauzar de nuevo las demandas de este movimiento. Entonces, nos vamos a ver enfrentados a una situación súper compleja, que incluso va a ser mucho más delicada que tener o no una nueva constitución, sino que vamos a tener de nuevo a la gente en la calle en términos bien, bien complicados. Entonces, yo creo que es un escenario muy negativo pensar en que al final del proceso el resultado sea que la constitución del 80 siga vigente. Ojalá eso no pase. Sí. Ya, bueno, queda ya un minuto para terminar. Así que para ir cerrando, me gustaría agradecerle sobre todo a Eduardo. Gracias por darte el tiempo y venir. Estuvo muy buena la charla.
Gracias también a todos y todas las que se conectaron, a los que hicieron preguntas. Muchas gracias. Y bueno, con eso vamos cerrando para que podamos ir a nuestras clases. Recuerden cualquier cosa. La Jimmy quiere decir algo. Dale. Sí, no, muy cortito. De parte del colegio también, esta es una actividad que fue organizada por el Centro de Estudiantes, pero de todas maneras, de parte del Colegio Sagrados Corazones, también agradecerte, Eduardo, por tu disposición, por la claridad, por estar aquí un día lunes temprano, ayudándonos a comprender mejor este proceso tan importante para nuestro país. Muchas gracias. Ya, pues yo feliz y entretenido conversar de la Constitución. Sí, buenísimo. Bueno, eso. Gracias. Y nada, recuerden cualquier cosa, estén atentos al Instagram del CAL. También tenemos un grupo de WhatsApp en los que no están, podrían como y quieren estar, ahí damos informaciones, pueden como hablar con los delegados del CAL de su curso para que puedan estar en el grupo cualquier cosa. Así que eso, muchas gracias y nos vemos. Adiós. Mucho gusto, que estén muy bien. Igual.